buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, pueblo dominicano. Un placer reencontrarme con ustedes en este esfuerzo comunicacional. Evidentemente lo hacemos con el interés de llevarles a ustedes las principales informaciones, el análisis en perspectiva acucioso acerca de los temas que dan vida a la información en cielos dominicanos y en el resto del mundo. Entonces, a tiempo, con Freddy Medrano, damos gracias al eterno Dios que nos da fuerza de poder trabajar con ustedes este esfuerzo de comunicación, agradecer a la legión de seguidores que tenemos en este horario y agradecer a este equipazo de producción que como siempre nos da el soporte de que podamos llegar a ustedes con un programa bien picadito a esta hora del domingo. Tengo que irme de inmediato con un resumen que ha preparado nuestro equipo de producción a propósito de la crisis que está sacudiendo Haití. En Haití ustedes saben que el presidente Jovenel Moïse pues, fue elegido con menos de un 20% de la parrilla del electorado. Un 80% se quedó indiferente en estas votaciones y es precisamente una de las grandes problemáticas de la democracia en Haití. Un país que justamente no se integra a los procesos electorales y ahora hay una gran mayoría pues convidada con los partidos de oposición que están pidiendo la salida de Jovenel Moïse en Haití, su dimisión, su renuncia, y lo que está ocurriendo allí es algo que se repite cada cierto tiempo. Ocurrió el año pasado con la renuncia del primer ministro, ahora se está pidiendo la renuncia no solamente del presidente, sino también del primer ministro, y hay todo un baño de sangre en Haití. La República Dominicana, la Armada Dominicana, el Ministerio de Defensa, su Ejército Nacional, han estado en esta semana muy activos, reforzando todo el tejido de la frontera, los más de 380 kilómetros que tenemos de frontera, para que no se dé lo que ocurre pues constantemente cuando se dan estos eventos en la vecina isla de Haití, que es que un éxodo masivo de haitianos presionan para venir a la República Dominicana, sobre todo cuando una gran cantidad de haitianos escaparon de una de sus principales cárceles, haitianos sentenciados de toda comisión de delito. Así que vamos a ver este importante trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción sobre la situación haitiana. La tensión que se vive en la vecina nación haitiana se recrudeció esta semana. A inicios de la misma, autoridades del consulado dominicano en Juana Méndez evacuaron a todo el personal diplomático que labora en esa sede debido a los fuertes disturbios y protestas generados en ese país ante la crisis por los altos precios de los combustibles y la devaluación de la moneda. Los haitianos piden la renuncia del presidente Jovenel Moïse, al cual acusan de no poder resolver la difícil crisis que atraviesa ese país. Ante la situación, el Ejército de República Dominicana dispuso el envío a la zona fronteriza de unidades especiales para contrarrestar cualquier incidente que se produzca producto de la situación en Haití. La institución castrense informó que mantendrá vigilada y segura toda la frontera dominicana con Haití, desde Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón. En medio de estas protestas registradas desde hace varios días en Haití, un grupo de presos de la cárcel de la comuna de Aquín escaparon el martes, informó el comisario de la Policía Nacional de ese país, Nazaire Frederick. Ese centro penitenciario recluía a 70 personas, incluyendo 63 en prisión preventiva. Ante ese incidente, el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, aseguró que se mantiene en constante comunicación con las autoridades haitianas ante la oleada de protestas que se han venido realizando en la República de Haití para así evitar disturbios en la zona fronteriza. Gracias al entrenamiento, a la capacitación de ustedes, al equipamiento, tenemos la forma de dar la respuesta correcta. Y eso es lo que vamos a hacer en caso de ser necesario. Asimismo, resaltó que desde esta semana se reforzó el lugar con equipos, aeronaves y vehículos. Las mismas tendrán el propósito de patrullar la zona fronteriza de Dajabón, Montecristi hasta Restauración. Tenemos un gran compromiso con el Estado Dominicano, con nuestro país, con nuestros ciudadanos y con nuestra familia, de resguardar cada uno de nuestros puntos fronterizos.
De igual forma, el director de la Policía Nacional, Nealdrin Bautista Almonte, afirmó que se mantienen dando seguimiento a varios reos que escaparon de una cárcel haitiana y además que se comunican con las autoridades de ese país para que les brinden perfiles e imágenes de los mismos. Nosotros pudimos apresar a varios de estos y en este momento nosotros estamos haciendo todos los contactos para tener, una vez ellos tengan eso listo, para nosotros proceder aquí a continuar haciendo nuestra labor de inteligencia junto con el Ministerio de Defensa y con el DNI y con la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esto en caso de que decidan trasladarse hasta territorio dominicano de forma ilegal. Por su lado, el titular de la Dirección Nacional de Investigaciones, Sigfrido Pared Pérez, dijo que según las autoridades haitianas, las 70 personas que escaparon de una cárcel habían sido apresadas durante redadas a raíz de los disturbios en ese país, al tiempo que aseguró que las autoridades toman las medidas necesarias para evitar su entrada a territorio nacional. Y a finales de esta semana, el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, volvió a referirse al tema y aseguró que los soldados que están apostados en la frontera cuentan con la preparación necesaria para prevenir que haitianos entren de manera irregular al país. En un resumen informativo para A Tiempo, les informó Manuel Cordero. Bueno, gracias a Manuel por este interesantísimo reportaje. Vámonos a un resumen de las principales informaciones que han dado vida a la noticia en esta semana. Ya tenemos en el estudio a el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana y tenemos también a Susi Jiménez con el tema de las deportivas. Nos vamos a nuestro resumen y retornamos con mucho más contenido. La Dirección Nacional de Control de Drogas, en coordinación con la Armada Dominicana y otras instituciones, decomisó un cargamento que contenía 689 paquetes que se presume son cocaína en la provincia de la Altagracia, la madrugada del pasado lunes. El vocero del organismo, Carlos Dever, dijo que el cargamento habría llegado a las costas de Bayahíbe, procedente de Sudamérica. La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcótico, apresó a una señora y su hijo luego de hacerse viral un video en las redes sociales en que ambos presuntamente venden droga en Herrera, en Santo Domingo Oeste. Se trata de Kelvin Rafael Ramírez Pérez, de 30 años de edad, y Reina Pérez Morena, de 60 años. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS inició los trabajos de reparación de la tubería afectada que suple el agua al Gran Santo Domingo. Sectores de la capital han sentido la escasez, mientras que otros se preparan para no quedarse sin el preciado líquido. El Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó a los turistas que vengan a visitar la República Dominicana a tener cuidado debido a la alta tasa de delitos y robos. Los delitos violentos, como el robo, el asesinato y el asalto sexual, son comunes. La amplia disponibilidad de armas, el uso y el comercio de drogas ilícita y un sistema de justicia penal débil contribuyen al alto nivel de criminalidad, publicó el portal web estadounidense. La alerta fue lanzada el pasado 12 de febrero. Al país se le colocó la etiqueta de incremento de seguridad por precaución, lo que indica que está en el segundo lugar de los niveles de alerta enumerada por la plataforma. El Ministerio de Relaciones Exteriores negó la denuncia del gobierno de Cuba, quien asegura que aviones de la milicia estadounidense han estado aterrizando en la base aérea de San Isidro como parte de una supuesta trama contra Venezuela. Mediante un comunicado, Miguel Vargas reiteró que la República Dominicana es una nación apegada al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. La Asociación de Industrias de Herrera anunciaron que someterán un recurso de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo para obligar al Ministerio de Trabajo a aplicar una reclasificación de las empresas antes de revisar los sueldos del sector privado. Exigen que sea dejado sin efecto la convocatoria del Comité de Salarios. Bueno, gracias por continuar con nosotros.
Juan Alfredo de la Cruz es el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón. Con él vamos a estar analizando temas de interés para todos ustedes. Buenas noches, Juan Alfredo. Buenas noches, Medrano. Gracias por invitarme. El gobernador del Banco Central ha hablado sobre la necesidad del aumento de salario en la República Dominicana. Independientemente, hay sectores importantes de la sociedad civil que han estado pujando por una reestructuración en el tema salarial. Y entonces la opinión de ustedes, y en el caso tuyo, que eres el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, debe ser noticia para el país. Mira, el tema de que el Banco Central informe los datos económicos es sumamente importante, porque hay ciertas contradicciones con este tema, porque cuando el Banco Central te informa que la inflación fue 1.72, pero entonces tienes movimientos sindicales que te piden un 30% de aumento, hay dos cosas que no se corresponden. ¿Okay? Con el tema del salario mínimo, nosotros ya fuimos convocados como sector a participar en el proceso de la negociación, de la mesa de negociación del Comité Nacional de Salario. Estamos citados para el 21 de este mes. Siempre hemos estado abiertos a sentarnos a ver ese proceso de negociación y a participar en el proceso de negociación. Un punto interesante a mencionar es que durante los últimos, yo te diría, los últimos 10 años, el sector, los incrementos salariales de salario han sido superior a la inflación. Tú sacas los últimos salarios, excepto el último, fue un 20%, anteriormente venció entre un 14 y un 15%. Es decir que el sector empleador siempre, el sector empresarial siempre ha dado un incremento salarial por encima de la inflación que establece el Banco Central. Y eso es algo bien importante a mencionar. Otra cosa importante que tenemos que ver en este proceso de negociación, Medrano, es que hablamos de salario, pero tenemos que ver cómo está la economía de las empresas dominicanas. Tú tienes que un 83% de las empresas dominicanas en nuestro país son pymes o mipymes. Tú no le puedes venir a una empresa de un tamaño pequeño a decirle, mira, tú tienes que aumentar un 30% de salario, porque el impacto en esa empresa es muy fuerte. Lo otro que tenemos que ver, además de la productividad de la empresa, los costos de la empresa en este proceso de negociación. También tenemos que ver los datos reales del Banco Central, donde te dice que la inflación, si tú la sumas de los últimos 2 años, debe andar por un 3%, 4%. Entonces, eso a una solicitud de un 30% no se corresponde. Otro punto importante es que cualquier incremento salarial que tú haces conlleva un incremento extra en las empresas. Hoy día los gastos o el costo impositivo que tiene una empresa es casi aproximadamente un 60% de ese salario. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Lo otro es que tú tienes, cuando tú haces un aumento salarial, se te provoca un efecto dominó dentro de la organización. Okay. Tú tienes una persona que hoy día gana 15.300 pesos, por ejemplo, tú le subes un 30%, ese se te va a acercar al que estaba tal vez en 17. Ese que estaba en 17 tú lo tienes que mover. Es decir, que el impacto real en una empresa que te digan un 30 se convierta que sea un 40% o 40 más el 60. Y el caso de la reclasificación. O sea, Impuestos Internos en días pasados hizo un llamado para que las pequeñas empresas puedan acogerse a un sistema que les resulte mucho más fácil en materia impositiva poder honrar sus impuestos de manera consuetudinaria. Esta reclasificación tendría que ver a partir de qué. Mira, hay dos tipos de reclasificación. Está la reclasificación de impuestos internos y está la reclasificación de salarios de los sectores, que es una petición, y es bien interesante porque hay como varios niveles, que no es el mismo para salario. No sé si me explico. Sí, pero a partir de qué punto ustedes ven un aumento de qué porcentaje, dependiendo el tipo de empresa. Es correcto. Porque dice, para las pequeñas y medianas empresas, tanto es el nuevo salario, pero se aplica el mismo 30% para todas. Por eso es que se dice
y las MIPYMES y las pymes plantean, tan reciente como ayer, un recurso de amparo ante el Ministerio del Trabajo donde dice que no se debe empezar a hablar de salario mínimo sin reclasificar las empresas, lo cual es sumamente importante porque eso es lo que establece la ley. En el 2017, en su momento en que se cerraron lo del salario mínimo, se quedó en que se iban a reclasificar las empresas. A la fecha de hoy todavía no se ha cumplido con eso y hay que cumplir la ley. Y nosotros en Copardón lo que promovemos la legalidad de los procesos y respetar siempre la ley. ¿Por dónde está el salario mínimo de una empresa promedio en la República Dominicana? El salario mínimo promedio, bueno, el salario máximo anda por los 15.000, debe estar pero tú dices en base a la escala que tenemos hoy día. En base a la escala. Sí. En base a la escala que tenemos hoy día, tengo entendido que anda como por 12.500 por ahí. Si sumas los 3 salarios y lo divides entre 3, te debe dar un salario promedio, pero tú sabes que es por escala, dependiendo del tamaño de la empresa. El máximo ahora mismo, sí. El mínimo más alto anda sobre los 15.000 pesos. ¿Cómo debe hacerse la reclasificación por el tipo de empresa, pymes, pequeñas, medianas? ¿Cómo ustedes la venden? Hoy día sí es que se hace y hoy día sí que está establecido. Lo que pasa es que mis pymes están diciendo, oye, yo no puedo seguir pagando como pequeña empresa un salario tan alto que anda como por los 10.000 pesos. Pues entonces ese recurso le dará ganancia de causa a los depositarios. Hay que ver qué va a hacer el Ministerio del Trabajo, si cambia su posición de decir, bueno, vamos a resolver este problema primero, antes de sentarnos a hablar del salario mínimo. Pero nosotros como sector estamos citados a participar en la primera reunión el 21 de este mes. Hay que esperar a ver si cambia o no cambia eso. En esta semana hubo una rueda de prensa del Colegio Médico Dominicano y de otras asociaciones que también están en el tejido del Colegio Médico Dominicano, pues pidiendo un cese a toda una resolución emanada por la CIDSARRIL que tiene que ver con el primer nivel de atención en la República Dominicana. ¿Cuál es tu apreciación de ese tema? Mira, nosotros como sector entendemos y apoyamos que la atención primaria inicie simplemente lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque al final del día es un beneficio que van a tener los afiliados del sistema y es una reducción de costo que va a tener hoy día en la población dominicana. Además, es la mejor forma de tú administrar el sector salud. Hoy día en nuestro país, y es cultural, cualquier persona dice, me duele la cabeza y arranca para el neurólogo. Y el neurólogo le empieza a hacer 20.000 exámenes, pero tal vez no es el neurólogo que usted tenía que ir. Entonces, países ya que están más avanzados en su sistema de salud, tú vas a un médico de familia, un médico, un generalista, un médico internista que te atiende. Y hay unos protocolos que se establecen que están ya en el catálogo de prestaciones y la atención primaria así lo va a plantear, incluir unos procedimientos que hoy día no están en el catálogo, los incluye para que tú vas y te hacen tu esquema y te dicen, mira, usted tiene esto, papá, hágase estos exámenes. Y esa atención primaria es que te va a decir, ahora usted va, no al neurólogo, usted tiene que ir a otra especialidad, al cirujano, sí, o hacerse otra cosa. Entonces, hoy día la gente va al neurólogo, tal vez al neurólogo, el neurólogo te hace unos exámenes, pero después tú tienes que ir a otro, al oftalmólogo, pues es un tema de los ojos, ¿tú entiendes? Pero el de atención primaria, el médico de atención primaria va a tener su protocolo y lo va a seguir. Y al final del día se supone que la red se interlace, es decir, que tú vayas a tu médico, ya tu expediente lo tenga el especialista que tú vas a ir, porque la atención primaria va a agrupar por zonas a las personas, es decir, mira, a ti te toca ir aquí. Algo bien interesante que la gente dice, no, pero entonces eso me va a obligar a mirar a un médico. La atención primaria no te obliga. Lo que está haciendo la atención primaria es, si tú vas al médico que te hemos indicado, tu costo es 0. Si tú vas de ahí al otro médico que tú quieras, tú pagas un copago. Claro, por el tema de la especialidad. O un copago, ¿no? O si tú vas a un médico, a un internista, a un médico de familia, que no al que tú quieres, que mira, yo no quiero a ese porque ese no me gusta. Usted puede al que usted quiera, pero usted va a pagar. No sé si me explico. Sí. Entonces, la red, para reducir los costos, le reduce el costo a las personas. ¿Tú entiendes? Entonces, es bien interesante porque tiene el colegio médico,
que es un sector que se sienta en la mesa del Consejo Nacional de la Seguridad Social y tiene, creo que es las clínicas ANDECLIP, que están opuestas a la implementación de la atención primaria. Ellos entienden que esto es un sistema en el cual las ARS se van a encargar del sistema. Hoy día, algo bien interesante, las ARS tienen su plan de servicio, dan los servicios en base a un catálogo de prestaciones ya estandarizado, y ese catálogo de prestaciones es la guía que utiliza una ARS. ¿Te entiendes? Y muchas veces yo se lo explico a la gente, yo le pregunto a la gente, ¿usted sabe cómo funciona la seguridad social, el plan básico de salud? Y te pregunto a ti, Medrano, si tú sabes cómo funciona el plan básico de salud. Acuérdese que el entrevistado es usted aquí. Sí, pero te hago la pregunta porque yo le pregunto a la gente en la calle. Sí, adelante. Y a veces yo escucho a la gente dice, no, que la ARS me negó el servicio. De hecho, me la ha puesto cómoda para Sí, una pregunta que sí. viene ahora en el Ajá. segundo bloque. Pero continúe. Me dicen, la ARS me negó el servicio. Y tú coges y tú dices, no, es que la ARS no te negó el servicio. Es que el catálogo de prestaciones que estableció la Seguridad Social dice que ese Y es servicio tan no difícil está. ponerse de acuerdo, la CILSARRIL, ustedes que están en el Consejo de la Seguridad Social y la gente que tiene las empresas, la ANDECLIP, que son los dueños de empresas, y el Colegio Médico Dominicano, que es la punta de lanza del servicio, porque los hospitales y las clínicas tienen un primer nivel de atención y es el médico. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Eso es un proceso que se tiene que poner de No hay acuerdo. una lucha económica en esto. Mira, yo no le diría, puede ser que haya una lucha económica, porque definitivamente cuando es un tema de servicio, es un tema de dinero. Yo entiendo que es un tema de que tanto ANDECLIP, los colegios médicos se tienen que sentar con la CISALRIL. Nosotros como sector ya evaluamos la propuesta y ellos se tienen que sentar a ver en qué es que no están de acuerdo. Te quiero mencionar algo, y es que una propuesta que presenta la CISALRIL ante el Consejo Nacional de Seguridad Social no quiere decir que va a ser acogida en todas sus partes. Y me explico. La forma como funciona esto es que esa propuesta va al Consejo. El Consejo lo envía a una comisión, en este caso a la Comisión de Salud y a la Comisión de Finanzas y Presupuesto. Pero dice ANDECLIP y el Colegio Médico que ustedes no lo consultaron. Pero es que el Consejo no tiene, la propuesta llega al Consejo, quien tiene que consultar es la CISALRIL. ¿Tú entiendes lo que te Dice que digo? no le consultó la CISALRIL. Ya es otro tema. O sea, nosotros como Consejo no nos podemos meter ahí, porque esa es jurisprudencia de la CISALRIL. Entonces la CISALRIL envía la propuesta al Consejo. El Consejo, que tiene un mecanismo tripartito, bien interesante, y el cual hay personal del colegio médico, entonces se va a evaluar la propuesta. Y esto al final del día es un tema también económico, porque el Consejo dice, bueno, esa propuesta cuesta X cantidad de dinero para que hay que subirle al per cápita. Mira, ¿de dónde va a salir ese dinero? Diferentes sectores del país están esperando con ansias una llamada reforma fiscal. Parece ser que es uno de los temas que sigue pues trastocando el desarrollo de las empresas. Vamos a ver esto cuando retornemos de la pausa. Continuamos con Juan Alfredo de la Cruz, que es el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, la COPARDON. El tema de una reforma fiscal en la República Dominicana parece ser que sigue siendo el grito de muchas empresas en el país, sobre todo con el engranaje en materia de impuestos que tienen las empresas. La posición de ustedes. Mira, esa es una pregunta interesante. Nosotros como COPARDON nos enfocamos en el sector sociolaboral, que sería seguridad social, salario, código de trabajo y riesgos laborales. Pero bueno que tú me haces la pregunta, porque entendemos que sí el país necesita una reforma fiscal. Y es algo que ya se debe hacer. Pero ya eso es una decisión, yo creo que más un tema político, en el cual
se deben sentar los actores y empezar a ver. Pero como país la necesitamos, al igual que necesitamos una reforma del Código del Trabajo. ¿Esa reforma debe incluir una amnistía fiscal? Porque la ley de lavado de activos le permite a cualquier presidente que llegue a la dirección del erario pedir pues rendición de cuentas o revisión de patrimonio. La misma ley se lo permitiría. Mira, si te digo que sí, que no, no sabría decirte porque es algo que no lo manejo. O sea, el código tributario de la ley fiscal no es algo que yo manejo, ni es algo que nos compete a nosotros como gremio en Copardón. Pero es algo que los sectores tendrían que evaluar en su momento, si corresponde o no una amnistía. ¿Te entiendes? Lamentable, sí te puedo decir que en nuestro país la amnistía, del tipo que sea, nunca ha dado resultados. Y yo te lo digo porque en la Seguridad Social se dio una amnistía en su momento. Y estamos en lo mismo. Entonces, el ejemplo de la Seguridad Social es lo que se pide como sectores. Mira, sí, tú tienes que caerle atrás a lo que no pagan, pero la forma que está del interés que te cobran por un atraso, si tú lo dejas de pagar en un año, un ejemplo, lo que te costaba a ti, que tú tenías que pagar 100,000 pesos, se te convierte casi en 1,000,000 de pesos. Entonces, nadie lo va a poder pagar. Entonces, cualquier cosa que se haga, sea amnistía o no amnistía, tiene que dar resultado, porque en nuestro país la gente, todo el mundo espera la amnistía. ¿Entiendes? Ahí está, te doy ejemplos que han pasado. Hay gente que no renovaba el permiso de la pistola por 5 o 6 años, esperando la amnistía. Llegó la amnistía y lo voy a renovar. Y dejó de pagar 5 o 6 años. Lo mismo pasa en Seguridad Social, pagan los impuestos, pero después caemos en lo mismo. Entonces tiene que haber un mecanismo que si se da una amnistía, no se tenga que volver a dar. En el caso, por ejemplo, y retornando a lo propuesto por el gobernador del Banco Central con el tema de los salarios, ¿no sería más fácil que el gobierno esté convidado a discusiones permanentes y serias porque tenemos salarios muy abismal desde el aparato estatal, desde el gobierno, desde el Estado, para hablar, ¿verdad?, el Estado en su conjunto, y el sector empresarial? Y entonces tenemos profesionales desempeñando una misma función en el gobierno, pero en el sector privado igual, con una disparidad. Una disparidad. Sí. Mira, nosotros entendemos que, y de acuerdo contigo, que el gobierno en su momento tiene que hacer los ajustes del lugar y ajustar los salarios. Es el mayor empleador. El gobierno de la República Dominicana hoy es el mayor empleador y tiene que hacer lo propio. ¿Y no pudieran ustedes exigirle a la Dirección General de Impuestos Internos, a través de los impuestos que se tributan por las empresas, algún tipo de modalidad que permita entonces eficientizar el salario de los trabajadores y poder también pues contratar mucho más mano de obra? Mira, nosotros como sector no le podemos decir al gobierno lo que tiene que hacer en el tema salarial. Pero pudieran proponerle. Se ha hablado y se le ha mencionado, señores, ustedes también deben ajustar, pero ya eso es un tema gobierno. Yo sí te puedo hablar del sector empresarial, el sector al cual yo pertenezco, ¿tú entiendes? Y sí los ajustes. Lo que yo no encuentro, lo que encuentro ilógico es que los sindicalistas digan, no, yo quiero un aumento de un 30%. Un 30% que hasta inclusive, si tú coges 15,000 y le sube el 30%, no te da lo que ellos dicen a donde llegue el salario. Entonces hay una disparidad, dicen, 30% aumento, pero tiene que ser la canasta básica, que es un 30%, que son 30,000 pesos, que esa es la canasta básica promedio. Sí. Es la canasta básica promedio. Y ese es un tema que también hay que explicarlo, porque la canasta básica existen 5 canastas básicas. Sí. ¿Okay? Los llamados 5 quintiles. Los llamados 5 quintiles, es correcto. La canasta básica se calcula en un grupo familiar promedio de 5 personas y asume que 1.70, 1.80, que al finalmente son 2 personas, en ese grupo familiar trabaja. Entonces, cuando tú dices, no, que hay que llevar el salario a la canasta familiar, bueno, pero si la canasta familiar de por sí considera que son 2 personas, no es un salario que tenemos que llevar. Porque si ya tú sumas 2, ese 2 te está dando aproximadamente, si 2 personas ganan 15,000 pesos cada uno, ya están en los 30,000. ¿Entiendes? Entonces, o las cosas se explican como son, pero tú no la puedes explicar a medias, o explicarla según tu conveniencia. ¿Tú entiendes? Y ahí yo se lo he dicho a los compañeros, a los amigos del sindicato.
Tú pides un 30, pero también está diciendo que son 30,000 pesos. ¿Cuál de las dos cosas es? Porque el 15 del 30 no te da 30,000 pesos. El tema de del Código Laboral, Ujú. sobre la composición de extranjeros, mano de obra extranjera y mano de obra dominicana. Mira, nuestro país, Es cierto que hay muchas empresas contratando extranjeros por encima del número de lo que dice la ley. mira, si las hay, yo personalmente no las conozco. Nosotros promovemos que se cumpla con el 80-20 como organización y que se cumpla con la ley. Lo que sí te puedo decir es que el mundo ha evolucionado. O sea, nosotros no somos el país del 1992 cuando salió el código. Hoy día tú tienes que los dominicanos trabajamos en el extranjero, tienes expatriados que vienen aquí, tienes mano de obra calificada, mano de obra no calificada, pero también tienes una realidad que muchos de nosotros, de nuestros compatriotas, no quieren hacer trabajo no calificado. Entonces, tú como empresario o cualquier persona tiene un negocio y dice, bueno, yo tengo que buscar, el negocio tiene que arrancar. Lo importante es que se regule eso y que se formalice. Porque el Código del Trabajo actual promueve mucho la informalidad. Entonces, si tú formalizas, se pagan más impuestos, entra más dinero a la seguridad social, el sistema es más sostenible en todos sus sentidos. Entonces, es un código de trabajo que debemos modernizar. Aquí hay industria que en el año, yo te diría que en los años 90 era que estaban empezando la hotelería en este país. En los años 90 es que estaba iniciando. Hoy día el turismo es un sector sumamente importantísimo. Y ese 56% de informales que hay en la República Dominicana. Eso es por las mismas razones, porque los costos que tú tienes la informalidad de las empresas que no se quieren regularizar, pero también un código de trabajo que te tiene una cesantía del año 92. ¿Tú entiendes? Cuando hoy día las personas en promedio se mueven de empresa cada 3 años. ¿Y cómo hacer con la cesantía? Porque realmente una de las principales discusiones que ha varado, digamos, el tema de la modificación al Código de Trabajo tiene que ver con propuestas tales como que se suspenda la cesantía. ¿Eso ciertamente se planteó así o no se ha entendido muy bien? Mira, yo creo que no se ha entendido muy bien, porque nosotros como sector lo que planteamos es lo siguiente, que se modifique la cesantía. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Y no es que se elimine, ¿ok? Porque hay derechos adquiridos, ¿ok? Y esos derechos adquiridos hay que reconocerlos. Lo que planteamos como sector es que la cesantía tiene que adaptarse a los tiempos modernos y adaptarse al mercado sociolaboral que existe en el mundo, ¿ok? Si tú tienes que en promedio la gente se está renunciando o saliendo de las empresas en promedio 3 años, tú puedes ponerle un tope y decir, mira, un ejemplo. Tú dices, bueno, yo te voy a dar un tope a los empleados que iniciaron de un tope de 4, 5 años, 5 salarios. ¿Tú entiendes? Ahora, hay otro tema, que la cesantía, nosotros como país y los gremios sindicales lo venden como que es algo obligado. No sé si me explico. Sí. La cesantía es eventual. ¿Eventual? ¿Cómo Exacto. es eso? ¿Cómo es eso? Es si yo te desahucio. Sí. Si tú renuncias y no te vas a cesantía. Bueno, si hay mutuo acuerdo también. Ya es otra cosa, pero se llama mutuo acuerdo, ya no es una cesantía. Y hay que estar bien claro. Pero sería un cambio de nombre solamente. Pero no es cesantía. La cesantía está hecha para el desahucio. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro país hay un entendimiento. Porque viene del punto de vista de la retribución. Si es de la retribución, entonces lo que hay que cambiarle el nombre. Pero es un desahucio. Es decir, Ok. si yo a ti te saco de la empresa sin causa, porque así es lo que establece la cesantía, yo te desahucio y es un derecho que establece la ley. Pero si tú renuncias, yo no tengo por qué desahuciarte, ¿verdad? Porque es una decisión suya personal de renunciar. Entonces, en nuestro país, culturalmente tenemos la idea en la cabeza de que la cesantía... Yo conozco gente que me dice, esos son muy altos, ¿cómo tu dinero? Usted no tiene nada, usted tiene si yo lo desahucio. ¿Tú entiendes? Entonces, partamos por ese principio, que la cesantía es eventual.
No es algo que tú te ganaste y que tú lo tienes ahí para el día que tú te vayas. Sigan manejando ese tema con mucho cuidado. No, Ustedes saben pero es que lo que pasa... la gente es celoso con su chelito. Sí, ahí volvemos tú ves. No pueden ser celosos con su chelito porque no son su chelito. Son tu chelito si yo te desahucio. Sí, si tú sí, renuncias, la ley no establece que yo tengo que pagar, porque es una decisión tuya personal de renunciar. Mire, me puse feliz cuando vi que el sector al que usted pertenece hizo elecciones en este nuevo año, pues le tenemos a usted al frente de Copardón. Gracias. Ahí había como una reelección permanente en Copardón, ¿verdad? No, la relación no. ¿Usted no cree mucho en eso, la reelección? Yo no soy partícipe de la reelección. Ahora, hay momentos y si tu gremio lo permite, se da. Hay gremios que se da. Pero yo no soy partícipe de la reelección, ¿no? Yo sé que a usted no le gusta mucho hablar de política. De política. Por eso que lo vamos a traer en otra próxima ocasión. Pero ¿cómo usted ve el panorama político nacional? Interesante. Interesante. Gracias, Juan Alfredo. Gracias. Nos vamos a las internacionales y retornamos con mucho más contenido. Gracias, Juan Alfredo. Gracias. De invierno que descendió en el estado de Nueva York esta semana trajo una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia. La nieve terminó por debajo de lo previsto originalmente en gran parte del estado de Nueva York, porque el aire caliente se movió más rápido de lo esperado. Cientos de personas en toda Florida observaron un momento de silencio el jueves por la mañana para conmemorar el primer aniversario del tiroteo mortal en una escuela secundaria en Parkland, que dejó 17 personas fallecidas. La masacre renovó el debate nacional sobre armas y seguridad escolar y convirtió a los padres de algunas víctimas y estudiantes sobrevivientes en activistas políticos. El príncipe Harry de Gran Bretaña pasó el día de San Valentín lejos de su esposa, visitando las tropas británicas en el Círculo Ártico. El duque de Sussex viajó a Noruega el jueves, donde se realizó el ejercicio anual multinacional organizado por las Fuerzas Armadas de Noruega. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Ya con nosotros la mujer punta de lanza de los deportes, Susy Jiménez. Saludos a todos, saludos, señor Freddy. Tenía mucho que no estaba ya, bueno, tenía ya 2 ediciones que no estaba con usted. Quería hacerle la pregunta y de hecho también conversar un poco con los fanáticos. ¿Usted cómo que no le gusta el baloncesto? Nunca me ha hablado de baloncesto. Bueno, pero es que veo que LeBron y Curry se han llevado... Se han llevado todo. Todo, y entonces todo el mundo después de ahí como que se pone en filita india. Yo digo, pero ¿y entonces? Hay que hacer la fila con ellos dos, pero... Ciertamente LeBron es el peso a peso, el más incólume. Yo creo que no tenemos tiempo para esa discusión. Es larguísima y por ahí vienen los fans de Jordan, que sí, Kevin Durant también. A usted lo que no le gusta meterse en el debate. No, claro que sí. Porque se divide. Sí, hay una claro fanaticada muy dividida con relación a estas figuras. Para la generación que ha podido ver a LeBron, obviamente él lleva el carril de adelante, pero ya yo de manera objetiva como analista, yo me quedo con LeBron James. Yo me quedo con LeBron James. Usted es valiente al decirlo. Es así. Pero a propósito del baloncesto, este fin de semana es el Partido de las Estrellas y todas las actividades que tienen que ver, que de hecho siempre un éxito. El Partido de las Estrellas de la NBA, bien manejado, bien publicitado, y la gente va a poder disfrutar esta noche de ese encuentro. ¿No se dan esas divisiones ya de este, oeste? No, ya no existen las conferencias desde el año pasado. De los más votados son los capitanes de cada equipo y después se realiza un draft y cada uno elige los jugadores que están disponibles. Perfecto. ¿Y lo de Luis Severino? ¿Cuál es su apreciación? ¿El hombre fue por unos chelitos, fue a cerrar su...? Creo que pudo haber conseguido más dinero. Luis Severino. Son 40. Hace 2 años que Luis Severino viene siendo el as de la rotación de los Yankees, o sea, el lanzador más importante, porque Tanaka ha tenido problemas de lesión. Lo que ha pasado también con CC Sabathia ya en sus últimos años, yo creo que sin duda el dominicano pudo llegar a un mejor acuerdo, el doble inclusive, sobre todo cuando estamos viendo contratos, grandes contratos para los lanzadores en los últimos años. Le va a dar los mejores años de su carrera, con apenas 24 años, 4 años con los Yankees, por $40 millones.
Yo creo que negoció mal el dominicano. Dice un amigo mío, está fuerte y mal eso. Está un poco fuerte. Pero vamos a disfrutar de lo más importante de esta semana. A propósito que iniciaron también los entrenamientos de las grandes ligas, los dominicanos reportándose, la selección dominicana de baloncesto también se mide esta semana, así que veamos los detalles. Estos son los deportes en A Tiempo con Freddy Medrano. Ya iniciaron los entrenamientos de las grandes ligas. Esta semana, diferentes jugadores se reportaron, tanto lanzadores, receptores, como jugadores de posición. Los actuales campeones, los Medias Rojas de Boston, ya contaron con la presencia del jugador más valioso Mookie Betts y otros destacados como J.D. Martínez. El dominicano Jorge Polanco recibió $25 millones por 5 años con el equipo de los Mellizos de Minnesota. Todavía nada seguro con el destino de Bryce Harper y Manny Machado para esta temporada. Lo último de Machado fue la reunión que se dio con el gerente general de los Padres de San Diego, que viajó a la Florida a reunirse con el dominicano. Todo está listo para el fin de semana de las estrellas en el baloncesto de la NBA. Este domingo, lo mejor de lo mejor estará en cancha y ya se anunció que Anthony Davis no estaría disponible para participar por una lesión en el hombro. En el ámbito local, la Selección Nacional de Baloncesto se mide en 2 encuentros esta semana con miras al Mundial de China en el 2020. El primer partido es el jueves 21 en el Virgilio Travieso Soto, enfrentando a Venezuela, y el próximo lunes 25 enfrentando a Brasil. Ya se dio a conocer la fecha para la primera pelea de Canelo Álvarez y Daniel Jacobs el 4 de mayo. También se anunció el nuevo cinturón que se le otorgará al ganador y será totalmente artesanal con colores verdes, dorados y rojos. Estos son los deportes en A Tiempo con Freddy Medrano. Yo soy Susi Jiménez. Bien, y el evento más importante, o los eventos más importantes que están por venir en la República Dominicana, sin duda los compromisos que tiene la Selección Nacional de Baloncesto, 21 contra Venezuela y el próximo lunes 25 de febrero, frente al equipo de Brasil, los 2 encuentros con República Dominicana como dueños de casa en el Virgilio Travieso Soto. Las ventas de las boletas van muy bien y eso es un aspecto importante cuando los equipos están como sedes, que su público les respalde, porque esa es una motivación extra que pueden tener los jugadores. Estamos buscando el pase a la clasificación del Mundial de China del 2020 y de hecho el equipo no se ve tan reforzado como en otras ocasiones, pero vamos a ver cómo finalmente pueden enfrentar a Venezuela y también a Brasil, señor Freddy. Mire, y el caso de Maniata, el tema de las estrellas, ¿cómo? No, eso todavía es a modo de rumor, no es nada oficial, pero uno quizás puede mencionar que sí. Ya las estrellas, después de ser campeones, no tienen esa presión de campeonato. Y en el caso de Maniata, ha ganado con Licey, ha ganado con las Águilas y ahora su ciudad natal, San Pedro de Macorís, de consuelo quiere ganar con el equipo de las Estrellas Orientales. Ya ha trabajado con las Estrellas anteriormente, pero ya después de esta era exitosa que ha tenido Maniata, yo creo que lo reciben con las manos, con los brazos abiertos en San Pedro. Bueno, gracias Susi Jiménez. Miren, ya en la postrimería del espacio, los precios de los combustibles que regirán pues la semana del 16 al 22 de febrero y con el gobierno aumentó los precios de los combustibles para la semana del 16 al 22 de febrero, con excepción del gas licuado de petróleo, GLP, que bajará a 2,60. Ha informado el Ministerio de Industria y Comercio que pues la gasolina premium aumentará 1.10 por galón y será ofertada 215,70. La regular subirá 1,60, costará 200,20. El gasoil regular aumentará 1,20 por galón y será vendido 174,60. El óptimo subirá 70 centavos y será ofertado a 186,90. Y reiteramos, el gas licuado de petróleo pues tiene una rebaja, tendrá una rebaja durante toda esta semana de 2 pesos con 60 centavos. El galón será vendido a 139 pesos. Así que estos son los precios de los combustibles para esta semana. Señores, gracias
Gracias por compartir con nosotros esta hora de A Tiempo. Recuerden nuestra retransmisión mañana a partir de las 7 de la noche. Que pasen un feliz resto de este domingo y un feliz inicio de la semana. Mañana es el primer día laborable de la semana. Buenas noches y bendiciones.